Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leyendo el Evangelio de este domingo y celebrando esta fiesta de la Sagrada Familia, pues me acordé de mi propia familia y me acordé de mis años de infancia. Y yo estoy convencido que algo que nos ayudó enormemente a mis hermanos y a mí en nuestro desarrollo es que nuestros padres, desde que nacimos, nos llevaron a misa, domingo con domingo. No era cuestión de si teníamos ganas o no, si nos nacía o no, ni siquiera nos cuestionábamos. Ni a mis hermanos ni a mí se nos ocurrió nunca decir yo no quiero ir. Íbamos y ya. Y esa ida a misa se convirtió en parte integral de nuestra propia estructura familiar y personal. A la parroquia a donde íbamos hasta teníamos nuestra banca. Nos sentábamos siempre de este lado, de la mitad para atrás. Y ahí estábamos mis hermanos y mis papás y yo, 5. Eso introdujo en nuestra vida la presencia de Dios. Para nosotros Dios no era algo ajeno, algo extraño. Era algo que formaba parte de nuestra realidad familiar. Dios siempre estuvo con nosotros en las decisiones, en los acontecimientos de nuestra vida. Primero Dios. De tal manera que ya pasando los años y siendo ahora párroco, a mí me da mucho gusto que traigan a sus niños a la iglesia, porque desde chiquitos ellos van habituándose a este lugar, van empezando a escuchar la palabra de Dios. Cuando ya están más grandecitos, se acercan también a comulgar. Hubo una vez nada más, una vez, que unos niños me desesperaron un poquito que estaban jugando aquí enfrente. Pero yo no acostumbro nunca a que si un niño llora, pedirle a la mamá que lo saque. Me da gusto a veces pues que los niños incluso anden corriendo en medio del pasillo. Eso les está haciendo bien. Y claro, ellos también, como parte de su educación, tienen que saber comportarse en la iglesia. Que en la iglesia uno se porta bien.
sin necesidad de regaños, sin necesidad de pellizcos, sin necesidad de esas miradas que parece que avientan puñales. Y eso fue la experiencia también de Jesús. Hoy en el Evangelio contemplamos a Jesús que empezaba su adolescencia, tenía 12 años. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Como cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Cuando cumple el niño 12 años también fueron, dice, como era su costumbre. Cuando el niño Jesús nació, fueron a la iglesia, al templo, cumplieron con la ley y a partir de entonces, cada año, recorrían esos días de peregrinación desde Nazaret a Jerusalén. Y el niño Jesús se habituó, se acostumbró. También para él el templo era parte de su vida. Sus papás se preocuparon por introducirlo en las costumbres religiosas de su tiempo, en los ritos, en las oraciones, en las costumbres. Para él, el templo era también su casa. Hoy hemos escuchado también una escena familiar, pues muy interesante. A los 12 años, en la religión judía, los niños son considerados ya adultos y tienen una preparación especial cuando llegan a esa edad y ya participan en las actividades del pueblo de Dios. Era la primera vez que Jesús lo hacía y ya como sintiéndose él adulto a los 12 años, toma por sí mismo la decisión de no volver a Nazaret con su familia, sino quedarse en el templo. Y no a vagar, no a ver qué hacía de ocioso, como hemos escuchado. Él era muy inteligente, era un jovencito sumamente especial y estaba en el templo en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Era un muchacho, por un lado, atrevido, porque a sus 12 años se queda en el templo, pero al mismo tiempo sumamente inteligente y muy curioso. Preguntaba. Y yo creo que las preguntas que hacía a los doctores, a los maestros de la ley, les llamaba mucho la atención, de tal manera que todos estaban admirados con el niño Jesús. Pero ¿cómo estaba su mamá y su papá? ¿Se imaginan ustedes que hubieran caminado un día de peregrinación y al final, ¿y dónde está Jesús? ¿No está contigo? No se fue contigo tampoco. Y a preguntarle a todo mundo, ¿no han visto a Jesús? No. ¡Qué angustia! Y además sabían quién era ese niño, había nacido de manera extraordinaria. Así que desandaron ese día, se fueron a Jerusalén y la Virgen María parece que regaña a Jesús. Hijo mío, ¿por qué te has portado así? Con angustias te estábamos buscando tu papá y yo. Es una madre preocupada por su hijo. Y la respuesta de Jesús los dejó desconcertados. ¿Por qué se angustian? Yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Ustedes me han enseñado que en este templo está la presencia de Dios. Ustedes me han enseñado que para nosotros Dios es lo más importante. Yo quiero estar aquí. Eso los dejó muy inquietos. Pero fíjense cómo los roles familiares se repiten, porque también entre nosotros pues llega la adolescencia y ya los muchachos se sienten autónomos. Algunos de ellos dicen, ya estoy grande y ya no quiero ir a misa. Pero roles familiares que hacen que las familias vayan teniendo solidez. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al final? Que Jesús se volvió a Nazaret con sus papás y les vivió sujeto a su autoridad, como un niño obediente, como un jovencito obediente, sujeto a la autoridad
de sus padres. Y dice también la palabra de Dios, ahora hay muchas teorías psicológicas, fisiológicas, en torno al desarrollo de la persona humana, cómo vamos pasando por las distintas etapas de nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que Jesús iba creciendo en un triple aspecto: en estatura, se iba haciendo hombre, pero también en sabiduría y también en gracia, de parte de Dios y de los hombres. Y eso es un modelo también muy bonito, que así fuera nuestro desarrollo personal como el de Jesús, como una preparación a la que luego sería su ministerio público, ya como un Mesías hecho y derecho, hasta entregar su vida por nosotros. Y creo que a nosotros, pues este evangelio nos puede enseñar mucho. Y yo creo que es bien importante que continuemos en nuestras familias acostumbrando a nuestros niños a venir a la iglesia. Ya después de grande caí en la cuenta cómo le hacía mi papá, porque después de misa siempre nos compraba algo: un raspado, un elote, una tortilla de harina, siempre nos compraba algo y ahí nos daba nuestro domingo. Quién sabe cuánto me daban, $1, unos 50, pero ahí nos daba nuestro domingo. Así que nosotros los tres, pues sí queríamos ir a misa, y nos acostumbró. Y creo que sí es una preocupación legítima: ¿cómo yo, padre, madre de familia, voy a educar a mis hijos a que Dios esté en su vida? Y es algo que ojalá nosotros nos preocupemos por realizar. Eso es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, esta educación. Y que los abuelos, las abuelas sigan también educando en la fe a sus nietos. La fe nace en la familia. Y que como parte de esta preocupación, claro, pertenezcamos y nos sintamos pertenecidos a esta familia. Y por otro lado también es un mensaje muy claro para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes. Ustedes me están oyendo, niños, adolescentes, jóvenes. ¿Cómo es Jesús? Una característica que hoy la palabra de Dios nos dice: Jesús era obediente. Era obediente. Nosotros nunca le vamos a llegar a los talones a Jesús. No vamos a ser como Jesús y la admiración que Él hizo que surgiera entre los que lo oían. Pues somos más normales. Pero lo que sí nos puede enseñar Jesús a todos, niños, adolescentes, jóvenes: obediencia. Obediencia a sus padres, obediencia también a Dios. Cuando venga la edad de la adolescencia, es muy bonito, porque en ese momento yo ya no voy a venir a misa por costumbre, ya no voy a buscar a Dios solamente porque me lo pidan mis papás o porque me vayan a comprar el elote o los churros al salir de misa. Voy a venir a misa porque yo quiero, porque yo lo decido, porque sé que me hace bien, porque es lo que mis padres me enseñaron y lo que yo voy a seguir practicando. Yo me acuerdo también, fue para mí un momento interesante en mi vida personal, cuando yo creo que tendría unos 16 o 17 años, y ahí se fue fraguando mi vocación sacerdotal. Decidí ir, no ya con mi familia, sino por mi propia cuenta a misa. E iba yo solito, y ya no me sentaba de la mitad para atrás, me sentaba siempre de este lado, en la primera fila, como diciendo: ya estoy grande, pero sigo cumpliendo con mi obligación de buscar a Dios. Y no me quiero poner como modelo, porque en ese momento ni siquiera lo pensé. Era algo que me surgió de una manera espontánea, pero sí creo que puede ser algo de lo que podemos todos aprender. Pero no nada más de este ejemplo, sino sobre todo de lo que nos enseña hoy Jesús a todos. Vale la pena dar todo
porque en nuestra familia esté Dios como centro, tanto los padres como los hijos. Nuestras familias nunca van a ser perfectas, ninguna familia lo es. Nosotros quisiéramos que en algunos aspectos nuestra familia fuera distinta. Nosotros quisiéramos un modelo, pues que no se va a realizar nunca, el de la perfección. Y eso es parte de aceptar la realidad con serenidad y con paz. Y así, siendo nuestra familia imperfecta, de cualquier manera, darle gracias a Dios por nuestra familia. Y también cada uno, desde el rol que tenga en su familia, poner todo de su parte para que nuestra familia tenga como centro a Dios. Los padres como padres, los hijos como hijos. Y entre todos lograr un ambiente familiar en donde haya La palabra de armonía, Dios es viva, respeto, eficaz paz, y más cortante que en una donde espada de dos la filos. pasemos bien. Ella penetra como hasta familia. dividir Nos alma y divirtamos espíritu, como familia. articulaciones Busquemos y siempre médulas, que nuestra y familia discierne las sea intenciones y cada pensamientos vez del corazón. mejor. Vamos a Dios pedirle nos eso a Dios bendiga a todos. y vamos a pedir también, desde el principio, por todas las familias que tienen problemas y que están pasando por situaciones difíciles.